Buen día a todos y bienvenidos a todos los involucrados en este programa de capacitación e inducción acerca de lo que es la carta de presentación y el informe técnico. A continuación hablaremos sobre estos dos tipos de instrumentos que son factibles para la comunicación. ¿Cuál es el objetivo del informe técnico? El informe técnico es un documento que trata de recoger y comunicar información relacionada con alguna problemática a resolver o solucionar por parte de una empresa. Dicho documento se recoge la problemática, así como las posibles soluciones y mejoras que se pueden ofrecer. Destaca la presentación de forma clara y detallada acerca de lo que se quiere proponer o comunicar. Al igual, se describe en qué estado o situación se encuentra algo o alguien en específico. Está elaborado conforme a un plan destinado a permitir la comprensión de situaciones complejas y la toma de decisiones generales sobre ellas. Hola, yo soy Monse y te voy a platicar sobre las partes que conforman un informe técnico. Primero se comienza realizando lo que es el título y la portada. El título debe ser breve y conciso. Luego se prosigue a realizar lo que es el resumen, en donde se coloca lo que es una breve idea sobre lo que es el informe. Se continúa con lo que es la tabla de contenido o índice, que vendrían siendo las secciones que conforman el informe técnico. Luego está la introducción, en donde se da una presentación sobre el tema a desarrollar. Se continúa realizando lo que es el contenido del informe, en donde se plasman todos los objetivos, las propuestas y los métodos que se llevaron a cabo. Lo siguiente es la conclusión, en donde se dan respuestas a las preguntas que fueron surgiendo durante el estudio. Y por último están las referencias y la bibliografía, que viene siendo el listado de las fuentes que fueron consultadas. Ahora te voy a hablar sobre las características que tienen los informes. Debe tener un lenguaje formal y claro. Debe tener organización para una fácil comprensión. Debe contener lo que son fuentes de información confiables. Normalmente los informes están dirigidos a una audiencia en específico. Deben seguir con la presentación adecuada y deben incluir gráficos, imágenes o tablas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel. Yo les hablaré acerca de cómo podrán redactar de forma correcta lo que es el informe técnico. Los pasos para realizar correctamente un informe técnico son los siguientes. Primero, más que nada y más importante, es que quien redacta lo que es ese tipo de documento tenga clara la situación que desea transmitir. Al igual que antes de iniciar la redacción del mismo, se debe organizar y sintetizar la información más adecuada, es decir, reunir los avances más relevantes del proyecto y presentarlos cronológicamente. Al igual que con determinar la estructura formal del documento. Damos inicio con el lugar y fecha de expedición. Luego definimos el asunto, es decir, el título que llevará nuestro informe técnico, el cual debe englobar las ideas generales. Definimos quién será el destinatario principal y mencionamos el puesto que ocupa en la empresa u organización. Posteriormente se menciona la empresa a la que pertenece el informe. Luego, la redacción del documento se da inicio con la exposición de los hechos. Continuamos con el análisis de la situación. En este punto se determina si han alcanzado los objetivos o no y la razón del por qué no se ha logrado o se ha logrado dicho objetivo. Luego informamos sobre los resultados obtenidos. Para finalizar, se hacen recomendaciones y conclusiones al respecto del proyecto, al igual que redactamos el momento exacto en el que se entrega el informe. Y finalmente se incluye el nombre y puestos del remitente. Para entregar lo que es el informe, sea un sobre cerrado junto con algunas fotografías comprobatorias gráficas o documentos que puedan ser de gran utilidad para el
Retomando lo visto anteriormente, se determina que el informe técnico es un documento escrito mediante el cual se expone la situación o resultado total o parcial de un proyecto específico empresarial. Cabe mencionar que este tipo de documento debe aportar información valiosa que permita la toma de decisiones oportunas. Es importante de igual forma que mediante este informe podamos transmitir ideas complejas de forma sencilla. Por eso debemos redactar el informe lo más breve y conciso posible, apoyándonos de elementos gráficos y entre otras cosas más que ayude al lector a definir o a entender lo que se trata de exponer en este tipo de documento. Bueno, ahora a continuación también les hablaremos acerca de un ejemplo de un documento administrativo. En este caso utilizaremos como ejemplo la carta de presentación. Bueno, el objetivo principal de una carta de presentación se basa en redactar y crear un documento que se le otorgará a determinada persona, ya sea un reclutador o una empresa, el cual contenga más información acerca de una persona o producto en específico, así como su interés con respecto a quien recibe esta misma. A grandes rasgos, la carta de presentación permite incluir información adicional a otro tipo de documentos de respaldo como un currículum vitae. Si ésta se elabora correctamente, también ayuda a destacar entre otros prospectos. Y bueno, como tal, sus objetivos serían captar la atención del receptor, despertar su interés y conseguir la entrevista. Y bueno, ¿qué es una carta de presentación? Pues esta se considera una tarjeta de visita. De este modo es importante causar una impresión favorable. Como antes se menciona, la carta de presentación es el documento que en ocasiones se acompaña del currículum y que informa lo más relevante del perfil en función del puesto o objetivo esperado. En general, la carta de presentación no es una simple formalidad ni una fórmula de cortesía como piensan algunos. Más bien es la tarjeta de presentación y la primera imagen que se transmite al posible empleador. En ocasiones hay empresas a las que si no les gusta la carta de presentación ya no leen el currículum. Por eso es importante esmerarse en su presentación. De ella depende que pase a la siguiente etapa de selección. Bueno, ahora veremos las partes que conforman una carta de presentación. El aspecto general debe ser limpio, equilibrado y no sobrecargado, dejando los espacios vacíos convenientes como los márgenes, las líneas entre párrafos, etc. Así se transmitirá una idea de orden, claridad y equilibrio. En la parte superior derecha se va a colocar el nombre, los apellidos y el teléfono del remitente. Debajo se va a colocar el lugar y fecha de la carta, derecha o izquierda, es indistinto. En la parte superior izquierda se va a colocar el nombre de la empresa o la institución destinataria, la dirección y nombre de la persona a quien va dirigida. Esta parte va alineada ligeramente inferior a la parte derecha. Debajo se pone la referencia del puesto o motivo solicitado. Y en el encabezamiento se va a indicar el apellido de la persona concreta a la que va dirigida esta carta. Pero en caso de no saberlo, se recomienda expresarlo habitualmente como señor, señora, estimado, etc. Características de la carta de presentación. Básicamente, la carta de presentación debe de ser ordenada, breve, concisa, directa y de igual forma debe ir firmada y con la fecha del día emitido. Debe usar un lenguaje formal, respetuoso, conciso y positivo. Ahora bien, ¿cómo podemos elaborar una carta de presentación? A primera instancia, en el encabezado debe de ir los datos del escritor y posteriormente en el lado izquierdo debe contener los datos de la empresa a la que va dirigida. Seguido de esto, continúa con un saludo y la introducción, que básicamente esta se refiere a lo que es a qué va dirigida la carta. El cuerpo de la carta, que ya es el desarrollo de la introducción, y un cierre finalmente con agradecimientos.
finalmente concluimos con la retroalimentación. Dentro de la carta de presentación se recomienda poner los datos del emisor del lado superior derecho y del lado izquierdo colocar los datos de la empresa. En este documento se recomienda ser breve y conciso, expresar claras las ideas que se desean emitir. De igual forma, es recomendable no repetir la información que se encuentra en el currículum vitae, ya que esta información ya la tiene la empresa, lo cual se haría muy repetitivo. Con esto se concluye. Muchas gracias.